Ahora, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Se ve? Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, Ok, doctor. perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver, como les dije, la última parte de la sesión de enfermedades de transmisión sexual. Déjenme colocar aquí la hora un momento. Y para pasar, como les dije, a las 5 de las principales causas por las cuales nos consultan nuestras pacientes en el día a día, básicamente en la consulta habitual de cualquier mujer. No quiero comenzar la clase sin hablarles un poco de la integridad. La integridad incluye todo lo que ustedes ven ahí, hacer lo correcto, hacerlo de forma ética, que haya transparencia en lo que hacemos, que seamos honestos y que sobre todo tengamos compromiso. Es decir, un compromiso que es básicamente con nosotros mismos. Siempre les digo que nunca intenten ser mejores que los otros. Traten de ser siempre ustedes la mejor versión de ustedes mismos del día anterior. Eso es lo que va a hacer la gran diferencia, ¿verdad? Cuando ustedes traten de superarse a sí mismos, ustedes por supuesto que van a ser cada vez mejor y eso les va a llegar a ser personas íntegras en la vida. Actúen con transparencia, actúen con honestidad en todas las dimensiones de la existencia. Sean coherentes, evitando el divorcio entre la fe y la vida. Entonces, bueno, qué mejor forma de comenzar nuevamente las ITS, ¿verdad? Porque definitivamente, como les dije, es bien difícil poder hacer un cerco epidemiológico de las enfermedades de transmisión sexual, porque básicamente es muy difícil. Usted puede dar fe de usted como dentro de su comportamiento sexual, pero nunca puede dar fe de su pareja o de sus parejas sexuales. Entonces, vamos a hablar un poco de los menos protegidos, que son los recién nacidos, ¿verdad? ¿Cuáles son las repercusiones perinatales de algunas de las infecciones de transmisión sexual? Entre ellas tenemos algunas que pueden transmitirse a través de, es decir, que pueden transmitirse y que pueden enfermar a nuestros recién nacidos, son el Treponema pallidum, que ya ustedes saben que es el agente causal de sífilis, Neisseria gonorrhoeae, que ya saben que es el agente causal de la gonorrea, clamidia, que es el género de la especie Trachomatis, el herpes simple y el micoplasma. Realmente, la adquisición de estas enfermedades tienen algunas fuentes o mecanismos de infección, son prácticamente muy similares. Recuerden ustedes que algunas de ellas pueden ser transmitidas a través de la vía transplacentaria del líquido amniótico o incluso a través de la vía hematógena. También, cuando se habla de esta vía, se habla de que algunos de estos microorganismos pueden atravesar la placenta, este filtro que es la placenta o la unidad fetoplacentaria, e incluso en el momento del parto puede haber transmisión vertical a través de lo que se llama la aspiración del líquido amniótico, ¿ok? Por parte del recién nacido, evidentemente. Desde el punto de vista perinatal, es decir, todo lo perinatal es todo lo que va, el proceso que va desde los días o las horas previas al nacimiento, el parto como tal y el postparto inmediato. Entonces también en ese momento puede haber un proceso de transmisión a través de las secreciones cérvico-vaginales, por eso muchos de los partos por la vía vaginal en pacientes que se saben que tienen una enfermedad transmisible por esta vía generalmente es un criterio básicamente de exclusión para el parto vía vaginal y es un criterio a favor de las cesáreas, es decir, de los partos distóxicos por vía alta. El contacto con la piel y mucosas, la aspiración, etcétera, por ejemplo, en el caso de aquellas enfermedades que puedan transmitirse a través de la leche materna o a través de la sangre en el momento de la succión, que como les expliqué en una de las clases anteriores, pueden generarse a través de los procesos de grietas o fisuras que se generan a nivel de el pezón o la areola y que puede ser básicamente una fuente adicional para la transmisión de algunas de las enfermedades de transmisión sexual. El Treponema pallidum se dice que puede aparecer hasta en un 20% de niños, de hijos sanos, 25% de muertos antes de nacer y 30% de muertes después del parto. Toda la población sexualmente activa es susceptible a la infección primaria. ¿Ok? Recuerden ustedes que la infección primaria tiene que ver con la clínica, que es básicamente la aparición de una lesión ulcerada que tiene la forma de un volcán
cuyos bordes son indurados, su fondo es limpio y generalmente son indoloras. ¿Ok? Entonces, toda úlcera en el tracto genital, aun cuando desaparezca sola, siempre piensen que pudo haberse tratado de una infección primaria por sífilis. Estos pacientes pueden cursar además con sífilis congénita, es decir, esa sífilis que se transmite, que se adquiere durante el tiempo del embarazo. Se adquiere, por supuesto, intraútero. Y básicamente la forma de transmisión es la forma hematógena a partir de madre infectada, que por supuesto no está tratada, o que tiene menos de 4 años de iniciada la infección. Es por eso que durante el control prenatal normal, toda paciente se le debe realizar un screening para enfermedades de transmisión sexual al principio del embarazo, a la mitad del embarazo y en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, cuando ustedes vean a una paciente que ha ido 10 veces a un control prenatal, pero ustedes no ven sino un solo BRL, por ejemplo, ya ustedes saben que realmente el control prenatal fue de mala calidad. Igualmente, a veces nosotros nos encontramos con pacientes que traen a la consulta 10, 12 ecografías, pero no tienen, por ejemplo, un test de toxoplasmosis, no tienen un test de citomegalovirus, no hay un test para rubiola, no hay un test para HIV, o si lo hay del primer trimestre, o no tienen urocultivos, o si tienen, lo tienen como un examen de orina básico, pero no como un urocultivo. Entonces, es cuando ustedes sopesan. Ustedes dirían, bueno, yo prefiero que la paciente vaya solamente 3 veces durante todo el control, no 8, ni 10, ni 12, ni 15 veces, pero que tenga completo todos sus exámenes de laboratorio. Y mejor aún, si ella puede ir mes a mes, pero tiene su screening al principio, en la mitad y al final del embarazo, pues eso es suficiente para decir que sí hay un control prenatal. El tema del primer, segundo y tercer trimestre es porque una paciente en un primer momento puede dar negativa, ¿verdad? Y positivizarse en la medida que va transcurriendo su embarazo. Y es el momento idóneo para iniciar el tratamiento de ataque y que evitar, por supuesto, el paso transplacentario a través de la vía de la transmisión hematógena que pueda generar un proceso de sífilis congénita en nuestro bebé. Pero también se habla de que uno de los peligros más inminentes es el paso transplacentario del treponema justamente entre el cuarto y el quinto mes del embarazo. Entonces, si nosotros tenemos básicamente un paciente o una paciente que ya está diagnosticada desde el principio, el primer trimestre del embarazo, difícilmente este feto nos va a venir con un proceso de sífilis congénita, cuya diseminación fundamentalmente es a través del endotelio vascular y puede llegar a ser tan peligrosa que puede generar en estos pacientes recién nacidos procesos de meningoencefalitis al nacer, por supuesto, de hepatitis, de osteocondritis o neumonitis. Son esos bebés que de repente nacen perfectos, pero que a las pocas horas ustedes los ven en terapia intensiva sin una causa aparente. También, por supuesto, que esto puede conducir a mortinatos. Recuerden que un mortinato es un recién nacido que básicamente fallece justamente durante ese periodo pre-nacimiento o en el nacimiento inmediato, ¿verdad? También está asociada a la sífilis congénita a casos de prematurez o a recién nacidos a términos que son sifilíticos en madres que no son tratadas. Básicamente, estos bebés nacen con algunas manifestaciones cutáneas, como una piel que es de aspecto marchita, como ustedes la ven aquí, es un poco dura, es un poco rígida, tiene un aspecto de, si ustedes ven al bebé, tiene un aspecto de carita de viejo, tiene un exantema, generalmente hay un exantema generalizado, en forma maculopapular y fundamentalmente palmoplantar. Si viéramos las palmitas y las plantas, también ustedes van a ver que están afectadas, al igual que en la sífilis secundaria, ¿recuerdan? También, por supuesto, a nivel perioral y anogenital. Pueden haber o no fisuras orales y pueden haber pueden existir algunas lesiones que se llaman sifilides bulbosas o pustulosas, que son como si fuera como un pequeño acné que está, es decir, es como una sobreinfección de muchas de estas maculopápulas que tienen estos pacientes. Desde el punto de vista de sus mucosas, pueden tener rinitis mucopurulentas o sanguinolentas, con hemorragias inclusive, obstrucción nasal y ulceración de las mucosas, que por supuesto
ya son siendo valoradas en un segundo plano, sobre todo después que se mandan a hacer las pruebas generalizadas para estos pacientes, porque muchas veces al momento del nacimiento a veces no sabemos muy bien de qué se trata, sobre todo cuando nos dan manifestaciones completas, tanto cutáneas como de mucosas, ¿ok? Luego de esto existen algunas, en la sífilis congénita, algunas manifestaciones que son viscerales, ¿ok? Básicamente sistémicas, entre ellas las infiltraciones de la esclerótica, y lo que se llaman también infiltraciones gomósicas, que pueden estar presentes en el hígado, en el vaso, en el riñón, en el pulmón, en el testículo del recién nacido, neumonías intersticiales o neumonías albas y síndromes nefróticos, por supuesto con el paso de los días. Tenemos otras manifestaciones en el sistema nervioso central, como la hidrocefalia, que puede presentarse también en el transcurso de los días, y en los casos más severos, los procesos de meningoencefalitis o meningitis. Tenemos además, y recuerden además que este tipo de meningitis en pacientes recién nacidos realmente son bastante graves y conducen a unas tasas de mortalidad bastante elevadas. Tenemos manifestaciones oculares, son niños que pueden nacer con distintos procesos a nivel de la retina, del iris, del nervio óptico, que pueden generar distintas manifestaciones que pueden conducir incluso a ceguera parcial o ceguera total de estos pacientes. Desde el punto de vista óseo, vamos a conseguir inflamación no solamente de los huesos y las articulaciones, sino del periósteo y pueden cursar con una pseudoparálisis, que es la pseudoparálisis de Parrot. Existen algunas otras manifestaciones como el edema, la anemia, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que finalmente es lo que más tememos, puesto que cuando se activan todas estas cadenas de linfoquinas proinflamatorias, muchas veces entramos a un proceso crítico del paciente, que es lo que finalmente en las terapias intensivas los conduce hasta la muerte. Tenemos otros casos que son las sífilis perinatales tardías, que aparecen después básicamente del segundo año de vida, y pueden conducir a sordera congénita. Muchas veces nos damos cuenta porque los papás les manifiestan de que ellos sienten que los niños no siguen el sonido, ¿no? O sea, ustedes saben que la gente aplaude, les hacen muecas, cariños, sonidos, etcétera, y ven que existe básicamente un proceso que ellos consideran que podría considerarse como sordera, y que en definitiva es una sordera congénita, ¿verdad? Que no se sabe sino hasta después de los 2 o 3 años. Pero es importante recordar que existen otras alteraciones, como las alteraciones faciales. Fíjense bien en este rostro, en medio lado, en perfil, porque no se les va a olvidar nunca esta sillita, esta nariz en silla de montar. Fíjense ustedes que parece la silla de montar de un caballo, ¿verdad? Esto no se les va a olvidar. Se llama nariz en silla de montar, y cuando ustedes vean un bebé con sordera congénita y este tipo de alteraciones faciales, que también pueden generar algunas alteraciones dentales, como dientes mal formados, partidos, en forma de punta. Además de eso, logran ver una micrognatia, que es un poco desarrollo del mentón, o displasias ectodermales, ¿verdad? O lo que se llama la tibia en sable. Si ustedes lo ven de frente, es como que la tibia fuera como un sable, como una espada, ¿ok? De frente. Y de medio lado la logran ver de esa manera. Pero si lo volteáramos, lo que hiciéramos de frente, prácticamente lo que van a ver es una línea. Eso se llama tibia en sable y es característica de la sífilis prenatal tardía. Desde el punto de vista de la repercusión perinatal de la Neisseria, ¿verdad? De gonorrea, ocurre básicamente antes de la semana 12 de gestación. Y cuando ocurre a este nivel, pues la gran complicación es que puede producir abortos cuando se producen estas primeras 12 semanas de la gestación. Después de la semana 16 es más común la presencia de infección tanto del corium como del amnios, ¿ok? Es decir, de esas bolsas amnióticas, tanto el lado materno, que va a dar directamente a la pared uterina, como el lado embrionario o el lado que da justamente hacia el lado fetal. Entonces, esto se llama corioamnionitis, que puede cursar con o sin amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro, pero lo que sí es muy común es ver las RPM, es decir, las rupturas prematuras de membrana, debido a la gonorrea, ¿verdad? La Neisseria gonorrhoeae. Posterior al parto, vamos a observar la oftalmia neonatorum, que es
a ver, es como si fuera una conjuntivitis, pero es extremadamente purulenta, bilateral, y es por eso que ustedes muchas veces ven que al momento de nacer se ha instituido a nivel mundial unas gotitas, ¿verdad?, de antibióticos en los ojos que se llama el método de Credé, ¿ok? Y esto es bien, bien, bien importante. Recordarles además que la Neisseria puede ser causante y en conjunto con la clamidia, recuérdense que siempre les he dicho que cuando ustedes piensan en Neisseria, piensen en clamidia, van a ver en el varón, claro, ya esto es un varón, no es un recién nacido, es un varón adulto, van a ver la característica, y esto lo pueden sacar ustedes básicamente por los antecedentes cuando conversan con sus pacientes y estén haciendo la historia clínica, pero también pueden ver exudados purulentos en nivel de mucosa, esto por supuesto es un adulto, y son capaces de generar, sobre todo si ustedes están atendiendo partos por la vía cesárea, evacuaciones altas, algunas síndromes adherenciales bien importantes que sobre todo son generadas por clamidia, pero también por Neisseria. Desde el punto de vista y todo esto por supuesto tiene que hacer como un compendio para pensar de que este bebé puede venir con el proceso infeccioso y colocarle por supuesto el nitrato de plata al 1% al nacer. ¿Ok? La oftalmía neonatorum o conjuntivitis neonatal normalmente se va a presentar a partir del tercer día y se caracteriza porque rápidamente hay una inyección de la conjuntiva, se van a ver unos ojos muy, muy enrojecidos con una secreción purulenta muy abundante y un edema bipalpebral. Fíjense ustedes que mucha gente cree que esto es una boca y realmente es un edema bipalpebral, ni siquiera pueden abrir los ojitos y mírense la cantidad de pus, ¿ok? Anteriormente pues se veía incluso como una manifestación secundaria de este proceso, cegueras totales y manifestaciones sistémicas con el paso del tiempo como las artritis, ¿ok? Artritis de las distintas articulaciones del cuerpo justamente por la presencia de este microorganismo. Además de esto, recuerden que cuando hablamos de Neisseria tenemos que obligatoriamente hablar de su partner, que es la Clamidia trachomatis. Sabemos que la clamidia realmente es un germen que es bastante común dentro de la mujer en general y básicamente de la embarazada se dice que entre un 10% alrededor de la mujer embarazada está ya infectada con este germen y que hasta el 50% de los recién nacidos quedan colonizados justamente al momento del paso por el canal cervical. 25% de ellos pueden producir neumonía y hasta el 50% conjuntivitis. Desarrollan básicamente una neumonía que es una neumonía con un poco diferente en su presentación, porque es una neumonía que se llama intersticial y ocurre básicamente después del primer mes de vida y viene es decir, todo pacientito que ustedes vean después del mes que desarrolla conjuntivitis y cuadro respiratorio, piensen siempre en clamidia, que es el mismo cuadro que se presenta en un paciente adulto. Siempre que vean proceso respiratorio, sobre todo tipo de bronquitis, conjuntivitis, que normalmente es unilateral en el adulto, siempre piensen en la infección por clamidia, ¿ok? La conjuntivitis aparece generalmente después de una semana. Como les dije, pues igual que cualquier conjuntivitis, hay una gran inyección conjuntival, hay una secreción purulenta importante y va acompañada hasta en el 20%, hasta los 6 meses de neumonías intersticiales. Existe otro germen que ha sido básicamente asociado, dice la palabra, asociado con infertilidad, ¿verdad? Además de la clamidia trachomatis, que es el ureaplasma urealítico y el micoplasma hominis. Sin embargo, en aquellas mujeres que logran embarazarse, pueden ser causales de amenazas de abortos, de partos pretérminos, de coriomionitis, de bajo peso al nacer, de retardo del crecimiento intrauterino y también de neumonías intersticiales. Hoy día, afortunadamente, nosotros tenemos la posibilidad de, a través de pruebas moleculares, como las que ustedes me presentaron ahorita en algunos de los estudios, de hacer PCR para ureaplasma, micoplasma y clamidia en orina, ¿ok? Tanto para hombres como para mujeres, y es una prueba que yo particularmente pido y todos los que trabajamos con parejas infértiles, con el manejo de la pareja infértil, normalmente lo solicitamos porque el tratamiento es muy fácil, pero las manifestaciones secundarias y las posibilidades de aborto son muchas. Entonces, en esas pacientes que vienen siendo, o esas parejas que vienen siendo estudiadas por infertilidad o por abortos recurrentes, nunca se olviden de solicitar pregunta de examen
PCR para ureoplasma, micoplasma y clamidia en orina. ¿Ok? En relación al herpes simple, unas pocas palabras. Las infecciones por herpes simple pueden darse como infecciones recurrentes que pueden ser muy cercanas al parto. Recuerden ustedes que herpes simple normalmente se queda depositado digamos, como un germen un virus que normalmente ya va a convivir con las personas y que normalmente se va a manifestar en el momento de que desde el punto de vista inmunológico haya una inmunodepresión. Y como durante el embarazo eso es un proceso de inmunosupresión fisiológica, normalmente, y sobre todo cercano al segundo y al tercer trimestre, vamos a observar cómo muchas pacientes que son portadoras de herpes simple pueden hacer infección recurrente, sobre todo cercanos al parto, y es justamente en ese momento cuando hay un mayor riesgo de que se pueda presentar una infección neonatal, ¿ok? Que se va a manifestar básicamente por lesiones localizadas en piel, en la mucosa oral, en los ojos, en el sistema nervioso como tal. La forma diseminada de la enfermedad puede generar procesos hepáticos, procesos neumónicos, procesos de inflamación renal y, por supuesto, encefalitis. Recuerden ustedes que es mucho más peligrosa el herpes simple cuando se desarrolla o se manifiesta en el tercer trimestre del embarazo y sobre todo cercano al parto. Porque si alguna de estas lesiones se presentase en el primer trimestre, pues probablemente pueden haber algunos procesos como las amenazas de aborto, pero no vamos a tener una repercusión tan importante a nivel perinatal. ¿Ok? Y por supuesto el SIDA neonatal, que básicamente cada año sigue subiendo su potencial infectante. Y se dice que aproximadamente más de 1 millón de niños nace al día con SIDA en todo el continente africano. ¿Ok? Estas son unas cifras que yo nunca las he creído del todo, pero ciertamente, porque además la tomamos de una publicidad, pero ciertamente sí, en los países de la África subsahariana tenemos problemas graves, puesto que la mayor parte de las pacientes embarazadas y de la mujer y de los hombres en general, casi todos son portadores de HIV. Y es un problema grave que tenemos en países como Etiopía, en el Congo, en varios de estos países que tienen una depresión económica muy, muy grande. Y decirles nuevamente, recordarles con la misma diapositiva que comencé, el control de las infecciones de transmisión sexual siempre va a ser muy difícil, porque de una rama común o de un tronco común, pues miren ustedes todo lo que las relaciones sexuales puedan hacer, que la similitud a esto es un árbol en la naturaleza que nos está indicando que realmente usted puede ser el único que puede dar fe de su historia sexual y de su comportamiento sexual, porque de ahí en adelante es muy difícil realmente. Y recordarles además que la salud es responsabilidad de todos, que a pesar de que es bien difícil poder mantener estándares de salud, calidad de salud, hacer cercos epidemiológicos y detener las enfermedades de transmisión sexual, y lo vemos casi como algo como utópico que no, prácticamente como que nunca vamos a llegar a ese punto que todos queremos, siempre habrá muchas formas de poder llegar a ese punto común y poder hacer los cercos epidemiológicos y probablemente con el paso de los años y las pruebas moleculares llegar a hacer diagnósticos mucho más certeros, mucho más rápidos, mucho más adecuados, con tratamientos mucho mejores que nos puedan detener estos procesos. Por cierto que esta foto, que es muy vieja, fue cuando se inauguró el distribuidor La Araña, se llama así, distribuidor La Araña en Caracas, Venezuela. Les estoy hablando de los años, no sé, 50, 60, 1950, 60, y fíjense ustedes cómo la infraestructura de ese país, que para aquel entonces era un país que apenas estaba levantándose en democracia, pero que siempre había sido muy rico, pues imagínense, ya para Sudamérica no había ninguna vialidad tan compleja desde el punto de vista de la ingeniería civil como lo que ya se tenía en Venezuela para los años 50, 60. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo, bueno, fue un país pujante, súper desarrollado, siempre fue como la diadema de América del Sur y lamentablemente pues han ocurrido pues todas las, digamos, las cosas que ustedes saben desde el punto de vista de los malos manejos de los fondos públicos. Y recordarles que las ETS se previenen, ¿ok? Y que una de las mejores formas realmente es el valor de la educación,
¿ok? Porque mientras usted sea monógamo, mientras usted tenga una buena educación sexual que se aprende en casa y que reforzamos en el colegio, pues muy probablemente le estamos dando la batalla a este tipo de procesos. Sin embargo, ¿verdad? Si no tenemos más nada, otros recursos, pues por lo menos tenemos que enseñar a nuestros pacientes, a nuestra población, al buen uso de los condones, aunque como siempre les digo, el preservativo pues va a proteger el pene y hasta la raíz del pene, pero de ahí hacia abajo, testículos y otras partes de la región vulvar, pues no lo va a proteger. Pero bueno, en medio de todo lo malo, pues es algo bueno. Recordarles además que sean de muy buena calidad, porque lamentablemente tenemos un problema serio de la porosidad de estos o de los malos materiales con los que se hacen este tipo de condones, que lamentablemente pues muchas veces ocurren accidentes durante las relaciones y no solamente nos va a aumentar las tasas de natalidad, sino que al mismo tiempo nos aumentan las tasas o el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual. El cambio de conducta sexual es vital, el reconocimiento de factores de riesgo y de los síntomas tempranos, importantísimo que ustedes recuerden las manifestaciones más grandes de cada uno de los procesos para poder llegar a los diagnósticos. Recordarles que todos debemos saber el manejo de la enfermedad ulcerativa genital, de las descargas uretrales en los hombres y la descarga vaginal en las mujeres. Recordarles que nunca olviden que no seamos de estos modelos momificados de condones cibernéticos para aquellos arqueólogos a los que les gustan las excavaciones, o los modelos buzos para aquellos que no les gustan las cosas en la superficie, sino que se meten en las profundidades, y es en las profundidades justamente en donde se pueden infectar, o peor aún, no queden como los modelos payasos para los que les gustan de las payasadas y que eso les puede costar definitivamente la vida. Bueno, con esto estamos dando fin a la abreboca, porque realmente hablar de enfermedades de transmisión sexual nos puede llevar cursos completos, pero a la abreboca de lo que son las infecciones de transmisión sexual, recordándole que nunca es suficiente el uso del condón. La mejor prevención es la seguridad de tener una relación estable y monogámica. ¿Ok? Con esto doy chance de alguna pregunta, y antes de pasar a las vaginitis y las vaginosis. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, mientras ustedes se animan a hacer alguna pregunta, voy a hacer rápidamente un llamado. En este momento estamos haciendo, yo dirijo la línea de investigación en cáncer de la Universidad Andina, trabajo con pruebas moleculares, y en esta oportunidad no voy a trabajar con pruebas moleculares, sino que voy a trabajar con la calidad del impacto psicosocial en pacientes que 2, 3 o hasta 4 años atrás han sido diagnosticadas o fueron diagnosticadas con virus del papiloma humano a través de pruebas moleculares, o con lesiones de bajo grado o lesiones de alto grado en donde el virus del papiloma humano está involucrado, bien sea para cuello uterino, o cánceres, o que han sido diagnosticadas con cánceres de cuello uterino, o cualquier lesión en donde el virus del papiloma humano está involucrado, bien sea a nivel oral, en las mucosas bucales, en la región anogenital, en el periné, en la vulva, o que sus parejas hayan tenido o presenten infecciones por virus del papiloma en pene o en orofaringe, o que usted particularmente haya sido infectada en vulva, en vagina, en cuello uterino. Entonces, vamos a trabajar con este tipo de pacientes, y estamos buscando hacer un impacto de la calidad de vida psicosocial y además sexual de pacientes que hayan tenido previamente esta enfermedad. Es un estudio Nobel, es un estudio que no se ha hecho dentro de la ciudad del Cusco, mucho menos dentro de la universidad. Estamos buscando un tesista que puede ser del año del ciclo del curso de ustedes, puesto que dentro de los criterios para poderlo convocar van a salir unas convocatorias que seguramente van a ser públicas y ustedes las van a poder ver, pero les hago el llamado a ustedes, puesto que por ser mis alumnos, ojalá que alguno de ustedes se anime a participar junto con nosotros y que puedan ser, su tesis de grado pueda ser justamente este trabajo. Esto está pautado para comenzarlo ya nosotros de hecho lo comenzamos. Ustedes lo que harían es unirse y seguir en la investigación, y van a ver algunos requisitos, como por ejemplo, preferiblemente dominar el idioma inglés, al menos a un nivel medio, que tengan conocimientos de computación,
al menos de los programas básicos, Excel, PowerPoint, Word, por supuesto, por lo menos de lo básico, conocer o tratar de interpretar o tener cierta información acerca de la interpretación de la estadística, por supuesto tener muchas ganas de aprender y estar en uno de los ciclos superiores que les permita no solamente entender la patología, que ya ustedes con las clases que les he dado es suficiente para entender la patología del virus del papiloma humano, pero es parte de los requerimientos. Seguramente van a salir algún otro requerimiento, no recuerdo en este momento, pero en los próximos días seguramente va a salir. Así que vayan pensándolo, el que ustedes se animen, traten de contactarme a través de su delegado y anímense, porque es un bonito tema que incluso puede conducirnos a que lo presenten en algún congreso nacional e internacional que les va a ayudar mucho para sus puntajes cuando vayan a concursar para el CERUMS. Ok, entonces dejo eso por ahí. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver la hora y vamos a comenzar de frente con infecciones vaginales más frecuentes, evidencias recientes sobre su manejo. No tengo ningún conflicto de interés, así que aquí podemos hablar abiertamente. Si al final de esta clase que yo les voy a dar el día de hoy, ustedes son capaces de identificar los elementos que controlan el equilibrio del ecosistema vaginal, pueden ser capaces de describir los factores endógenos y exógenos que rompan el equilibrio de la vagina, del ecosistema de la vagina, revisen y sepan cuáles son las principales infecciones ginecológicas bajas del tracto urinario, del tracto genital bajo, que son motivo de la diaria consulta, y puedan establecerme cuáles son las terapias más comunes para el manejo adecuado de estas infecciones ginecológicas bajas, yo me voy a ir súper maravillado a dormir esta noche porque hemos logrado los objetivos que nos planteamos. Muy probablemente esta clase no va a dar tiempo el día de hoy culminarla, pero sí la vamos a comenzar. Cuando hablamos, hoy día está muy de moda la palabra ecosistema. Ustedes ven que de todo se habla del ecosistema. Y si no, nada más tienen que ver cuando se habla de que salvemos el mundo. Es decir, todos los días estamos haciendo polución que nos está haciendo un gran hueco en la capa de ozono y que va a acabar con este mundo. Es decir, que estamos irrespetando el ecosistema del mundo. Pero también cuando ustedes ven peces muertos, como lo que vieron recientemente en Australia, que eran millones de peces muertos, y ustedes dicen, pero ¿por qué está ocurriendo esto? O ven derrames de petróleo que me están matando, está acabando con nuestro ecosistema. Ustedes se imaginarán que algo está pasando, que no estamos respetando el ambiente y que justamente esos desequilibrios importantes que ocurren en los ambientes en general también repercuten sobre el estado de salud del individuo. Y en el caso de la mujer, en el ecosistema vaginal. Ahora, ¿qué es el ecosistema de la vagina? El ecosistema de la vagina no es más que una unión, un complejo de microorganismos que colonizan normalmente, es decir, que viven normalmente allí y que van a interactuar desde el punto de vista físico y químico con ciertos factores vaginales que son propios del huésped y que en condiciones de total normalidad van a mantener el equilibrio de esta vagina. Quiere decir que entonces el ecosistema vaginal no es más que la unión de todos los microorganismos que normalmente viven en la vagina, porque la vagina no es estéril. En la vagina tienen que vivir microorganismos, ¿verdad? Pero que mientras no haya desequilibrio, pues no la van a colonizar y son microorganismos que son interesantes, que estén allí porque la van a proteger, pero que unidos en un engranaje que es bastante complejo, como ustedes ven aquí, con factores del huésped y factores ambientales, y todo gobernado por un sistema endocrino y metabólico y además por el sistema inmune, va a dar origen finalmente a un engranaje total que se llama ecosistema de la vagina. Y es que entonces el ecosistema de la vagina es este complejo que venía ahorita rodando, ¿verdad? Porque es la conjunción para que ocurra este ecosistema normal, es la unión de los factores del sistema inmunológico, es la genética de un paciente, es la presencia de ciertos microorganismos en vagina que normalmente no le colonizan, pero que viven allí, pero juega un papel preponderante un bacilo que es importante en esa zona,
que es conocido como el bacilo de Döderlein o bacilo o lactobacilo, ¿ok? Que es un microorganismo que es normal, es habitual y es necesario que viva normalmente allí para poder ejercer algunas funciones antimicrobianas, que ya las vamos a tocar, y que pueda proteger a la vagina de los microorganismos que lleguen para generar problemas. Antes de seguir en la clase, tenemos que saber cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma. La microbiota hace referencia a los microorganismos vivos que viven en un nicho ecológico determinado, en este caso en la vagina, o también puede ser en el intestino, o puede ser en cualquier otro órgano del cuerpo, por ejemplo en la región anal, o como tal, ¿verdad? Entonces, microbiota se refiere a los microorganismos vivos que viven allí. Pero cuando hablamos de microbioma, es el conjunto formado por los microorganismos, esos microorganismos, es decir, por la microbiota, pero también por sus genes, por lo que viene codificado en sus genes y los metabolitos que generan en un sitio determinado. Y en este caso, ese microbioma puede estar perfectamente en la vagina, aunque en la actualidad se habla de un nicho ecológico que está a nivel del colon, ¿ok? En la región final del colon, que se llama el estroboloma. Estroboloma. Y acuérdense de eso, porque ahorita lo van a ver muchísimo en las propagandas, en la venta de probióticos, en la mejora en la calidad de vida del paciente, tanto hombre como mujer. Pero en la mujer tiene una función adicional porque se sabe hoy día que este estroboloma, que es ese conjunto de microorganismos, sus genes y sus metabolitos que están a nivel del intestino grueso, van a tener una implicancia importante en el mantenimiento de la salud de la vagina, ¿ok? A pesar de que esto está dentro de los intestinos. Entonces, seguramente ustedes habrán visto en la televisión, ¿verdad? Por ejemplo, consuman yogur con prebióticos o con probióticos, o esta leche contiene probióticos o incluso simbióticos. Entonces, ustedes, lo primero que tenemos que hacer es recordar que existe una diferencia entre lo que se llama probiótico, entre lo que son los prebióticos y finalmente los simbióticos, que como lo ven aquí en forma gráfica, es la combinación de pro y prebióticos. Los probióticos no son más que esos microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas van a conferir beneficios a la salud de la persona. ¿Ok? Entonces es muy fácil ver pastillas, cápsulas que tienen probióticos y uno manda al paciente a tomar probióticos. ¿Ok? Pero también existen lo que se llaman los prebióticos, que son más que todo hidratos de carbono no digeribles, entre ellos las fibras, que estimulan el crecimiento de bacterias que son benéficas de la microbiota intestinal. Entonces, a través del consumo de ciertos hidratos de carbono no refinados y a través de las fibras, básicamente el consumo de fibra, vamos a tener una estimulación del crecimiento justamente de esas bacterias que son beneficiosas de la microbiota intestinal. ¿Ok? Entonces, podríamos decir, en resumen, que los probióticos no son más que alimentos para la flora intestinal que normalmente vive allí. Es decir, son alimentos para estos microorganismos vivos que podemos dar incluso en forma oral, como los probióticos. Y que los simbióticos no son más que una combinación de pre y prebióticos. Dicho esto, tengo que recordarles que la microflora endógena, es decir, la flora o la microbiota que normalmente vive a nivel del organismo, consiste en una variedad de bacterias que van a incluir bacterias aerobias, facultativas, bacterias anaeróbicas, obligadas, etc. Y es importante saber cuáles son esos factores que van a controlar el delicado equilibrio del sistema vaginal y cuáles factores, tanto factores endógenos como factores exógenos, es decir, los que nos llegan desde el punto de vista ambiental, pueden romper este ecosistema. Y recordarle además que nuestras bacterias pueden vivir en el organismo en forma de comensales o en forma de relaciones sinergistas o en forma de relaciones antagonistas, dependiendo de la función que cada una de ellas ejerza. Es importante mencionar que existen algunos mecanismos generales que son no específicos de la defensa del huésped. Y esos mecanismos generales tienen que ver un poco con la parte del sistema inmunitario innato.
es decir, de nuestro sistema inmunológico innato de protección, que tiene que ver con la microflora habitual normal, es decir, los microorganismos que normalmente viven allí, que a veces yo no los podría modificar, sí, dañarlos, pero que normalmente al momento del nacimiento y en la medida que se va colonizando, vamos a tener una microflora que nos es propia. Vamos a ver que existen algunos factores genéticos de protección, los anticuerpos naturales, las integridades morfológicas de las células y, por supuesto, de la piel, de las mucosas, etcétera, que genera un primer mecanismo o mecanismo de barrera contra los antígenos que puedan llegar a nuestro organismo, las secreciones y los flujos normales, la fagocitosis, la nutrición que uno tenga, la respuesta inmune no antigénica específica, la fibronectina, los factores, las hormonas. Por eso es que, por ejemplo, en la mujer, cuando ustedes tienen cambios por la menstruación, va a haber momentos en donde ustedes son más proclives a que se desarrollen enfermedades infecciosas o que puedan adquirir fácilmente una enfermedad viral, etcétera, porque sus hormonas van cambiando, su metabolismo va cambiando en la medida que va cambiando el ciclo menstrual. Y entonces estos factores hormonales también juegan un papel en el desarrollo o no de los mecanismos generales no específicos de defensa del huésped, al igual que algunas células, como las células natural killer, que son importantísimas en los factores de protección del sistema inmunológico innato. Pero allí yo les decía que existe un mecanismo adicional, que es este mecanismo, el mecanismo de las secreciones y flujos normales. Porque mientras usted tenga un flujo normal, una secreción normal en su vagina, seguramente usted va a estar en una buena condición de salud que mantenga el ecosistema de esta vagina. Sin embargo, es importante que ustedes recuerden que la secreción vaginal no es más que la unión de las secreciones de las glándulas de Bartolino, de las endocervicales, de las vestibulares, del endosálpico, de las endometriales, que además los constituyen un líquido trasudado a los capilares vaginales y de las células descamativas del epitelio escamoso, ¿ok? Todo esto constituye la secreción vaginal. Recordándoles que cada quien tiene los humores del cuerpo diferentes. Yo les comentaba en la clase pasada que uno transpira lo que uno come. Y eran las grandes diferencias que había, por ejemplo, entre los olores corporales de un paciente nigeriano, de un paciente africano, de un paciente francés o de un paciente latinoamericano, por ejemplo. O un paciente de la India, que consumen grandes cantidades de cebolla y curry, y eso hace que sus fluidos corporales sean un poco más fuertes de lo que nosotros estamos acostumbrados. Normalmente, en la mujer sana, vamos a tener que dentro de la secreción vaginal va a jugar un papel preponderante un género que es el género Lactobacillus, y dentro de ese género anteriormente se nos decía que la especie más importante era la Acidophilus, es decir, el Lactobacillus acidophilus en una proporción de 10 a la 9 de crecimiento de colonias bacterianas. Y que el Lactobacillus justamente se llamaba Acidophilus porque tenía la particularidad de permitir mantener un pH vaginal con tendencia a la asicidad, que va entre alrededor de 4.5, siendo el punto medio alrededor de 4.2. Que justamente esta sensación de pH ácido o con cierta acidez en vagina es la que nos protege de que existan modificaciones importantes en la microbiota vaginal. Fíjense ustedes todos los géneros de microorganismos que se encuentran dentro de las mujeres sanas. Tenemos una gran variedad que puede ir desde cocos y bacilos gram positivos, pasando por bacilos gram negativos, micoplasmas, bacilos gram negativos, algunos anaerobios estrictos, anaerobios facultativos, aerobios, etc. Es decir, un gran margen muy amplio de géneros de microorganismos que mientras no colonicen en forma única pueden ser normales dentro de la microbiota del ecosistema de la paciente femenina. Recordándoles además que recuerden básicamente este grupo de anaerobios aerotolerantes, que son bacilos gram positivos, como los lactobacilos, que juegan un papel preponderante en la formación de antimicrobianos, y los estreptococos, que juegan un papel preponderante porque cuando están elevados son causa en conjunto con los pectostreptococos y los pectococos de generar amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro, ¿ok? Y recordarles además que existen otras como la Staphylococcus epidermidis, la Gardnerella, la Escherichia coli, que están muy involucradas en los procesos de infección urinaria y por supuesto roturas prematuras de membranas e infección vaginal, ¿ok? Vaginitis
por Escherichia también eso es muy común. No pierdan de vista un género nuevo, un género novel que es el Atopobium, del cual vamos a hablar en una de las próximas diapositivas. Entonces, ya dijimos que la microbiota vaginal no son más que los microorganismos que están vivos allí, ¿ok? Que normalmente viven allí. La mayoría de estos gérmenes son típicos del hábitat intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general nuestras pacientes femeninas en el momento del parto, si ustedes tomaran una muestra de la vagina de una recién nacida, les va a dar completamente estéril. Sin embargo, ¿verdad? O por lo menos con tendencia a la esterilidad. Sin embargo, ya a las 1 o 2 horas que ustedes hacen una muestra, ya va a estar colonizada por la mayoría de los gérmenes que habitan a nivel intestinal. Pero existe una gran diferencia, que las frecuencias relativas de estos gérmenes son diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel de vagina vamos a tener una predominancia de los lactobacilos, cosa que a nivel intestinal no lo vamos a tener. Vamos a tener que son minoritarios en el intestino, teniendo una proporción mucho menor al 1%. Mientras que en vagina pueden estar hasta en el 90-99% de la microbiota vaginal normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, jóvenes, que cuando nosotros vemos en los comerciales de televisión que nos dicen, come yogur para que mejores tu microbiota vaginal, ¿hacia dónde se va el yogur? ¿Se va directo a la vagina o se va al intestino? ¿Hacia dónde se va? Cualquiera, conteste cualquiera. Ok, cuando nosotros comemos yogur, se van al intestino. Y ya les estoy diciendo que, por lo general, estos microorganismos no van a llegar a la vía vaginal. ¿Por qué? Porque tendríamos que consumir toneladas de cantidades de yogur con altísimas cantidades de probióticos para que realmente genere una colonización importante a nivel vaginal. Lo que sí es importante, nuevamente repito, es lo del estroboloma. En la medida que nosotros tengamos una microbiota, es decir, gérmenes vivos, colonizantes a nivel del intestino, que sean beneficiosos para la salud corporal y el sistema inmune de nuestras pacientes, eso se va a reflejar en una buena microbiota vaginal y en un buen ecosistema vaginal. Les recuerdo además que los lactobacilos vaginales son generalmente microbios que son dominantes, como les acabo de comentar, en el hábitat vaginal. Tienen una función en el mantenimiento del ecosistema de la vagina, previenen la proliferación excesiva de algunos microorganismos e impiden la colonización por los distintos patógenos. Es importante recordar, desde el punto de vista de los antecedentes, que anteriormente, cuando solamente teníamos microscopía óptica, estamos hablando de que éramos capaces solamente de distinguir, y por supuesto en conjunto con los cultivos bacterianos, ¿verdad? Podíamos distinguir solamente dos especies de lactobacilos, ¿verdad? El acidófilos y el fermentum. Y es por eso que siempre se nos habló sobre todo del acidófilos en su objetivo de acidificar a través de un desdoblamiento del glucógeno de las células de la mujer en etapa reproductiva, ¿verdad? Fermentando el glucógeno y manteniendo un pH vaginal con tendencia a lo ácido. Pero hemos visto que con el paso de los años y con el advenimiento de las pruebas moleculares, el desarrollo de la biotecnología, etcétera, ya a partir del 2012 se empezaron a utilizar algunas pruebas como el grado de homología del ADN cromosómico, lo que se llaman las huellas de ADN o el ADN fingerprinting, y por supuesto todas las técnicas de amplificación, de clonación, análisis de genes y secuenciación, básicamente de la subunidad 16 del ARN ribosomal. Somos capaces en la actualidad de, y sobre todo la gente que trabaja en la parte microbiológica, de poder hacer la detección de otros microorganismos de los cuales anteriormente no se hablaban, otras especies, como los lactobacillus crispatus, el Gasseri y el Jenseniae, que son muy importantes en la actualidad porque se les reconoce dentro de la microflora normal que genera modificaciones importantes en el pH de la vagina y que permiten que se respete el ecosistema vaginal sin que se repitan los procesos de infecciones a este nivel. También otros lactobacilos como el Inner, el Vaginalis, tienen una función importante dentro del mantenimiento del ecosistema.
Les dije que no perdieran de vista un microorganismo de género Topobium y básicamente de especie vaginalis, que en conjunto con la megafera y la leptotrichia, pero fundamental en la Topobium vagine, está altamente relacionado con los procesos de vaginosis a repetición. Son pacientes que van constantemente, que las tratan y las tratan y le ponen antibióticos, antibióticos y antibióticos, y resulta ser que nadie ha pensado un germen que se llama Atopobium vagine, que es altamente resistente a los medicamentos de primera línea para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Y básicamente contra el metronidazol, que es el primer agente antibiótico diseñado y además recomendado por primera línea por la CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas, para el tratamiento de este tipo de pacientes. Sabemos que tiene que existir una base, un basamento en la interacción entre estos lactobacilos de los que les he venido hablando y el huésped, es decir, la persona. Y esas propiedades tienen que ver con, básicamente, con algunas funciones que le permiten que estos lactobacilos se queden en vagina y que la colonicen. Y tienen que ver básicamente con dos basamentos desde el punto de vista biológico, que son la adherencia específica a las células del epitelio y del epitelio con estos patógenos y a la producción de compuestos antimicrobianos. ¿Qué quiere decir la adherencia? La adherencia al epitelio se da por, básicamente, generan básicamente una protección de la mucosa vaginal. Y esto va a depender del reconocimiento claro y específico entre las estructuras superficiales de los lactobacilos, es decir, en la superficie del germen existen unas sustancias que se llaman adhesinas, de adherencia, acuérdense, y otras del epitelio que se llaman receptores, ¿ok? Entonces, las adhesinas son ciertas moléculas de la superficie del microbioma del lactobacilo que funcionan para que ese microorganismo se ligue, se pegue a una superficie. Y esa superficie tiene que obligatoriamente tener algunos receptores que no son más que moléculas o algunos sustratos complementarios generalmente proteicos que básicamente explican los fenómenos de colonización o de infectividad. Entonces, desde el punto de vista de los receptores, es muy poco realmente lo que se sabe. Sin embargo, se sabe que la fibronectina juega un papel muy importante, siendo una glucoproteína de la matriz extracelular, y es reconocida básicamente por estos lactobacilos aislados de la vagina. También la fibronectina juega un papel importantísimo en el desencadenamiento del parto prematuro o del parto en general. Es por ello que recientemente, y esto podría ser un tema de tesis también, la determinación de fibronectina fetal, sobre todo en el tercer trimestre, podría ser un perfecto indicador o predictor de parto prematuro. Esto es un trabajo que ya yo he hecho en el pasado en la institución donde antiguamente trabajaba y los resultados son fantásticos, al punto de que muchas de las aerolíneas, no sé si ustedes han escuchado, y permiten que la mujer embarazada viaje hasta las 34 semanas. ¿Por qué? Porque con los cambios de presiones puede desencadenarse un trabajo de parto prematuro o un parto en el aire. Imagínense ustedes el desastre que eso sería. Y es por ello que a los médicos ginecólogos obstetras nos piden que hagamos certificaciones que basados en la clínica del paciente. Sin embargo, mucho mejor que la clínica es la prueba molecular que te va a predecir con un margen de hasta 72 horas si ese paciente va a entrar o no en una rotura prematura de membranas o, peor aún, en un parto prematuro o un parto natural. Y voy a marco un momento, dame un segundo para picar un momento y ya vamos a terminar con biofilms y con esto terminamos la clase de hoy. Pero me interesa que vean la parte del biofilm para que vayan entendiendo el por qué en la actualidad hemos avanzado muchísimo en relación a las terapias con antibióticos y, por supuesto, a las terapias que se utilizan en la actualidad para el manejo de nuestras pacientes. Deme un segundo, por favor. El biofilm, voy a seguir un momento, el biofilm no es más, un segundo, vamos a terminar con esto.
Ok, el biofilm no es más que es como un compuesto, es como un conjunto, para que ustedes me entiendan facilitos. Todos ustedes deben haber visto alguna vez Nickelodeon, ¿verdad? Todas las aventuras de Nickelodeon. Normalmente estos personajes se bañan o los bañan con una especie de gelatina verde, ¿verdad? Que se les adhiere al cuerpo. Es como una película adherente, que parece una plastilina o un plastidedo, pero no es mucho más líquido. Si ustedes lo agarran en sus manos, seguramente se le va a escapar a través de las ranuras de sus interdigitales. Y eso se parece mucho a lo que es un biofilm o biocapa, ¿ok? Normalmente, los microorganismos tratan de adherirse al epitelio de la vagina en una forma de papel contact o papel film para inhibir que la llegada de algunos microorganismos que no pertenecen a esa zona puedan colonizar esa zona y convertirse en microorganismos que son indeseados y que son los que generan infección. Entonces, el biofilm no es más que la unión de estas microcolonias de bacterias que están metidas básicamente dentro de una matriz proteica de polisacáridos que la producen justamente las bacterias. Y este légamo, que también puede llamarse slime, o puede llamarse, o es eso que les estoy diciendo, como lo que se lanza la gente de los Nickelodeon, protege a las bacterias, es como una gelatina, mejor dicho, que cuando se monta sobre el epitelio de la mucosa de la vagina, la va a proteger de todas las lesiones ambientales, la protege de lesiones de cualquier tipo, de fisuras, y la va a proteger de microorganismos e incluso de virus. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el virus del papiloma humano no ingresa a las partes más profundas del epitelio, sino hay una lesión arriba que le permite entrar. Entonces, esta película se adhiere a los diferentes tipos de superficie, bien sean orgánicas o inorgánicas, en el caso de que estemos hablando de cualquier otro tipo de superficie. Pero a nivel vaginal, eso es lo que ocurre. Y para que lo podamos entender mejor, vamos a ver este video. Resulta ser que los lactobacilos, por un mecanismo quimiotáctico, ¿verdad? Tienen sus propios flagelos que se activan y ellos van a unirse en sustratos de la vagina, de la mucosa vaginal, en donde existan proteínas suficientes y nutrientes para que ellas puedan crecer, puedan nutrirse y puedan reproducirse. Pero para que esto ocurra, ellas tienen que activarse entre ellas y generar cierto tipo de interacción entre una de ellas y formar esta matriz polisacárida de la que veníamos hablando, ¿verdad? Que es una matriz proteica y que va a generar entre ellas cierta liberación de ciertas interleuquinas y de ciertos agentes quimioreceptores, ¿verdad? Para poder activarlas a todas ellas, que se multipliquen, que crezcan, pero además de eso, que llegado un momento en el cual ya han producido suficiente biocapa o biofilm y no tengan suficiente estrato en esa mucosa vaginal, puedan desprenderse, desligarse e irse a colonizar otras zonas de la mucosa vaginal en donde hayan nutrientes, ¿verdad? Y se van, dejan ya toda esta capa tapizada y se van a colonizar en otros sitios para tapizar otras partes de la mucosa vaginal y que así toda la mucosa vaginal y el endocervix, etcétera, esté protegido por esta biocapa o llamada también biofilm. Y esa es una de las formas como el lactobacilo protege frente a la colonización por microorganismos indeseados, generando uno de los primeros efectos antimicrobianos. Les dije ahorita que la gran importancia del género lactobacilo es que actúa con un efecto antimicrobiano, que en este caso va a estar potenciado por la coagregación, por la unión de los múltiples lactobacilos con aquellos microorganismos que probablemente puedan llegar que puedan querer llegar a ser patógenos a nivel vaginal. Y básicamente esta capacidad de agregación se manifiesta respecto a otros microorganismos en los cuales no se da, ¿ok? A pesar de que ellos pueden vivir también en vagina, pero ellos no tienen esta capacidad de agregación como lo ven allí. Entonces, la formación del biofilm en conjunto con otras tres capacidades, como lo son la efectividad o la producción del ácido láctico, la producción de peróxido de hidrógeno y la formación de bacteriocinas, que son otras microbiocidas, van a generar las cuatro columnas importantes, las cuatro patas de la mesa, que van a generar el efecto antimicrobiano de protección del ecosistema de la vagina. ¿Ok? Entonces, justamente dentro de estos bacilos, lactobacilos, en conjunto con el huésped, tienen que sí o sí
generar la producción de ciertos compuestos que van a actuar como antimicrobianos para proteger el ecosistema de la vagina. Y como les acabo de decir, las 4 son, pregunta de examen, la formación de ácido láctico, que también es un ácido orgánico, que es el que mantiene el pH vaginal dentro del grado de acidez, la formación de peróxido de hidrógeno, y ya después les voy a comentar en la próxima clase por qué, la formación de bacteriocina, que es la formación de agentes con capacidad antimicrobiana, generalmente las bacteriocinas como tal, y por último, y no menos importante, la capacidad que tienen estos compuestos de formarse o de constituirse en agentes tensioactivos que van a generar ciertos poros o porosidades de las paredes bacterianas y van a hacer que entre mucho líquido y las van prácticamente a alisar, a reventar, a explotar. Y esa es la 4ª forma como esta interacción del lactobacilo con el hospedador va a dar protección al ecosistema de la vagina. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Preguntas? Ok, yo les pedí una asignación la semana pasada y no me voy a extender porque es muy tarde, así que esto lo vamos a dejar para discutirlo el día miércoles. La asignación era investigar la incidencia, la prevalencia, la tasa de mortalidad por HIV-Sida a nivel mundial, continental, América Latina, América del Sur, Perú y Cusco. Y además, estudiar los protocolos de tratamiento que están dictaminados por la CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades, con la pauta más nueva, que es la del 2021, y yo les dejé acá la dirección para que ustedes puedan entrar, y para el manejo de las ITS, especial énfasis en la embarazada y en el control de la transmisión vertical del HIV. Yo a esto le voy a agregar otra partecita que por favor se la van a estudiar, que es, si nos da tiempo, en la semana que viene la vamos a estudiar, que es el enfoque, página 92 del libro, que es el enfoque de las enfermedades de transmisión sexual para el tratamiento, de las enfermedades inflamatorias pélvicas, de las EPIs, que es otra de las causas muy, muy frecuentes para ustedes, va a ser muy frecuente para ustedes en el día a día de sus consultas. ¿Ok? Si mal no recuerdo, creo que eso está en la página 92 o por ahí. Vamos a ver. O sea, todo este libro sería interesantísimo que se lo aprendan, muchachos. Y si no se lo aprenden, por lo menos ténganlo con ustedes cuando ya estén en su serum, porque siempre va a ser un libro de consulta. Va a ser justamente esta parte donde dice Pelvic Inflammatory Disease, página 94. ¿Ok? Es interesantísimo que se estudien eso. Todas son importantes. Pero van a hacer énfasis en transmisión vertical, en embarazadas, en HIV-Sida, en el tratamiento y, por supuesto, en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias pélvicas. ¿Ok? Eso lo vamos a discutir, Dios mediante, el día miércoles. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bueno, si no hay preguntas, quedo atento si alguno de ustedes está interesado en hacer la tesis de grado conmigo y con mi equipo de trabajo, que está constituido por las doctoras Erika Pérez, que ustedes la conocen seguramente fue profesora de ustedes de microbiología o de biología, la doctora Carmen Diana Rado Covarrubias y mi persona. Si quieren trabajar conmigo en lo particular y con el equipo de trabajo, pues bienvenidos sean. Lamentablemente va a ser un solo tesista el que va a ser al final elegido, y en la elección va a estar un comité integrado por algunos miembros del Instituto de Investigación Científica de la universidad. Así que si alguno de ustedes está interesado en que esa sea su tesis de grado, por favor contáctenme a un correo electrónico. Todos tienen mi correo electrónico, contáctenme y podríamos conversar en un momento determinado. Podríamos hacer un Zoom por unos 10-15 minutos en cualquier momento libre de ustedes para explicarles un poco más del trabajo, a ver si se animan. ¿Okay? Y recuerden que van a salir las bases del concurso, que se las va a hacer llegar, me imagino que a través del Departamento de Medicina. Perfecto. Bueno, nos vemos el miércoles 7 de la noche. Feliz noche para todos. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Feliz. Gracias, doctor.
Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.